Buenos días, vamos a hacer ahora la revisión de la actividad 2, como habían trabajado ustedes. Si recuerdan, la primera consigna era armar un cuadrado usando 4 figuras iguales. Esas 4 figuras eran triángulos rectángulos de catetos 4 y 10. Entre las resoluciones que ustedes hicieron surgieron dos formas diferentes de resolver. Una, que es la de estos dos primeros renglones, tenía unos cuadrados más grandes, y la segunda forma, que es la de acá, se formaban cuadrados más chicos. Digamos que en la primera forma los triángulos estaban por afuera y en esta otra los cuadrados estaban por adentro, los triángulos, perdón. Vamos a mostrar por qué las dos formas son efectivamente cuadrados. Para eso se tenían que cumplir dos condiciones: que tenga los 4 lados iguales y los 4 ángulos internos de 90 grados. De la forma en que está puesto los triángulos acá, vemos que nos queda el cateto mayor y el cateto menor, o sea 10 y 4, en cada uno de los lados del cuadrado. O sea, todos los lados miden lo mismo, 14, 14, 14. Y además nos quedan los ángulos rectos del triángulo rectángulo, entonces tenemos ahí los 4 ángulos rectos que queríamos. Por adentro, o sea, la figura interna, tenemos 4 lados iguales, que son las 4 hipotenusas, que acá ustedes ven como los lados azules, y también 4 ángulos rectos, porque el ángulo verde alfa y el ángulo rojo beta suman 90, más estos 90, ahí se forman los 180 grados. En definitiva, nos terminan quedando tanto por afuera como por adentro cuadrados. Bueno, y en la forma 2 vamos a ver que en tanto la figura externa como interna son dos cuadrados, primero mirando en la externa. En la externa podemos ver que sus cuatro lados están conformados por la hipotenusa de los triángulos originales, que los cuatro triángulos eran iguales y por lo tanto entonces los cuatro lados también son iguales. Los ángulos interiores de la figura exterior, fíjense que está conformado por el ángulo alfa y beta. Y por propiedades de los ángulos interiores del triángulo, nosotros ya sabemos que la suma de estos dos ángulos es de 90. Y eso se cumple en los cuatro vértices de mi figura externa. Entonces cumple las dos condiciones y es un cuadrado. La figura interior, que es la verde, podemos ver que todos sus lados son iguales porque todos miden 6 centímetros, porque la línea violeta, esta que es el cateto mayor de mi triángulo, mide 10 y está superpuesto con el cateto menor del triángulo que mide 4. Por lo tanto, si hacemos la resta, el lado mide 6 y esto se cumple en cada uno de los lados de esta figura. Entonces todos sus lados miden lo mismo. Y los ángulos interiores, fijémonos que es el suplemento del ángulo recto de mi triángulo rectángulo. Es decir, es lo que le está faltando para completar los 180. Si yo tengo 90 acá, entonces este también es de 90. Entonces todos los ángulos también son de 90 y por lo tanto la figura interior también es un cuadrado. Cumple las dos condiciones. Vamos a ver ahora los cálculos de área correspondientes al punto 1, pero vamos a trabajar con la forma de resolución 1, porque fue la que más de ustedes llegaron a obtener. Con forma 2 de obtener la figura, los dos cuadrados, los cálculos son distintos, o sea, tiene otros resultados. Nosotros ahora vamos a desarrollar solamente el de la forma 1. La primera pregunta me decía, ¿cuánto mide el lado del cuadrado más grande? ¿Y cuánto mide su área? El lado, como bien lo habíamos visto antes, está conformado por el cateto menor y el cateto mayor, es decir, es la suma de los dos valores, las dos longitudes. Es decir, 10 más 4, 14 centímetros. Es importante recordar las unidades de medida tanto en el lado como en el área. Recordemos que el lado se mide en centímetros y el área, en todo caso, centímetros cuadrados. Son unidades cuadradas de medida. El área de un cuadrado, porque justamente para eso demostramos que la figura era un cuadrado, se calculaba entonces haciendo lado por lado, es decir, 14 por 14, 196 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide el área de cada uno de los triángulos rectángulos? Bien, como es un triángulo rectángulo, nosotros podemos tomar a uno de los catetos como base y el otro cateto como la altura, porque ahí es donde justo se forman 90 grados y entonces podemos ahí afirmar que es la altura. Entonces podemos hacer 10 por 4 dividido 2, porque es la fórmula del área del triángulo, que da 20 centímetros cuadrados. Con estos datos que tenemos acá,
Lo que nosotros podemos hacer es calcular el área del cuadrado interior, porque si nosotros miramos la figura, el cuadrado interior, que vendría a ser el azul, podemos calcular su área haciendo el área del cuadrado exterior, el más grande, restándole 4 veces el área de cada uno de los triángulos. Entonces, reemplazando con los datos que yo calculé arriba, me queda 196 menos 4 por 20. Y si hacemos esta cuenta, me da 116 centímetros cuadrados. El D me preguntaba cuánto mide el lado del cuadrado interior y ustedes ya sabían que si nosotros tenemos el área para sacar el lado, como hicimos en la actividad 1, es directamente haciendo el despeje, sacando la raíz del área. Y si sacamos la raíz me da aproximadamente 10,77 centímetros. Recuerden que esto es un aproximado porque esto en realidad tiene infinitos decimales. En esta parte era importante que ustedes, lo decía la consigna, trabajen solamente con fórmulas de área, nada más. Y Bien. justamente de la misma manera se puede responder qué podemos afirmar de la hipotenusa del triángulo rectángulo, porque si miramos el gráfico, la hipotenusa de mi triángulo rectángulo coincide con el lado del cuadrado. Entonces no hacía falta hacer ningún cálculo y yo ya podía decir que la hipotenusa mide entonces 10,77 centímetros. Bueno, a partir de ahí lo que tenían que hacer era tomar esos ejemplos de lo que resolvieron ustedes en el punto 1 para hacer el punto 2 de forma general. ¿Qué nos decía esto? Que teníamos que tomar catetos A y B y una hipotenusa C. Eso solamente significa que los catetos y la hipotenusa no tienen una medida específica, sino una medida genérica. Nosotros ahí mostramos el ejemplo de la resolución 1, usando el cateto A en rojo, el B en verde y la hipotenusa C en azul. Entonces podemos como generalizar, a partir de lo que habíamos resuelto antes, cómo se encuentra el lado del cuadrado exterior y cómo se encuentra su área. Si yo quiero saber el lado, que es esto, antes habíamos hecho 10 más 4, bueno, ahora hacemos A más B. O sea, en forma general es un cateto más el otro. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer el área de eso? Tengo que hacer el resultado que acabo de decir, A más B, elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo. Como esto es un cuadrado, hago lado por lado. O sea, A más B por A más B. Fíjense que esto queda acá. Después de aplicar la propiedad distributiva, que es ir multiplicando A por A por B, B por A por B, B por B, nos queda escrito de esta manera. Por esta parte ustedes no se preocupen tanto porque nosotros vamos a trabajar más adelante con expresiones algebraicas. Lo importante era que puedan llegar a esta expresión de que el lado era la suma de los catetos y el área era ese resultado multiplicado por sí mismo, o sea, elevado al cuadrado. Acá vemos como uno de sus compañeros hizo esta resolución. Y lo mismo para calcular el área de cada triángulo. Hago base por altura dividido 2. En este caso, A por B o B por A, todo sobre 2. Entonces así me queda escrito como una fórmula en donde yo puedo reemplazar A y B por los valores que necesite según el caso. Bien, el C nos pedía encontrar el área del cuadrado interior, exactamente igual que hicimos antes. Para saber el área del cuadrado interior, hacía el cuadrado exterior menos los triángulos, que son 4, por eso hago 4 veces el área del triángulo. Copiamos el área del cuadrado exterior, que es lo mismo que teníamos acá, A cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado, y a eso le resto 4 veces el área de cada triangulito. Como acá tengo un 4 multiplicando y un 2 dividiendo, esos se simplifican entre sí, me termina quedando solamente 2. Y fíjense que el segundo término, coincide con el último, pero uno está sumando y el otro está restando, entonces se cancelan entre sí, por eso los tachamos. Y me termina solamente quedando A cuadrado más B cuadrado. O sea que el área del cuadrado interior, o sea, todo este espacio en blanco que está acá, se calcula haciendo A cuadrado más B al cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que esto es lo que ustedes venían usando desde la primera actividad. Bueno, y en base a eso nos pedía decir cuál era la relación que guardan entre sí los lados del triángulo rectángulo.
Y bueno, justamente la relación que acabamos de nombrar, que si yo hago la suma del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, me da como resultado la hipotenusa al cuadrado. Esto mismo se puede ver en el tercer punto, donde nos pedía decir cuál era la relación que había entre estos tres cuadrados, ¿sí? Justamente como a cuadrado más b cuadrado me da igual a c cuadrado, esto se puede interpretar también de manera geométrica, ¿sí? O sea, el cuadrado de a más el cuadrado de b me da igual al cuadrado de c. Es decir, a por a cuadrado sería el área del cuadrado 1, b por b es el cuadrado de b, sería el área 2, y c por c es lo mismo que c cuadrado, sería el área 3. Entonces la suma de los cuadrados de los catetos me da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Se puede decir así o directamente con las longitudes, es exactamente lo mismo. Bueno, y en definitiva en cualquier triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Bien. Y por último, en la actividad teníamos que hacer una aplicación del teorema de Pitágoras, porque nos estaban dando la longitud de 3 lados de un triángulo, que esto era una fracción. Por ahí algunos se confundieron con una coma, pero esto, cuando nosotros tenemos esta barra, significa 10 tercios. Entonces, un lado mide 10 tercios, otro lado mide 2 y otro lado mide 8 tercios. La pregunta ¿es un triángulo rectángulo? Y para esto había diferentes formas en realidad de obtenerlo, porque la consigna en sí no me aclaraba de qué manera tenía que trabajar yo para poder verificar si era o no un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, lo que nosotros hacemos primero siempre es reconocer cuál lado podría ser la hipotenusa, recordando que la hipotenusa es siempre el mayor de los lados. Entonces yo debería fijarme de estos tres números cuál es el más grande. Hablamos en un supuesto porque en realidad nosotros no sabemos si este es o no es un triángulo rectángulo. Por eso decíamos cuál valor correspondería a la hipotenusa, porque todavía no sabemos si eso no es la hipotenusa. Entonces, como el más grande de estos tres es 10 tercios, entonces por eso lo colocamos en el lado de la hipotenusa y los otros dos valores van a ser entonces los catetos. Y lo que nosotros hacemos es resolver esta cuenta de ambos lados de la igualdad y en el caso de que me dé el mismo resultado, entonces ahí podemos decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Si me da dos valores distintos es porque no es un triángulo rectángulo. Va a ser obtusángulo o acutángulo. Acá podemos ver la resolución de dos compañeros que hicieron la construcción a escala de este triángulo. Y como podemos ver, se forma un triángulo rectángulo en ambos casos. En realidad es el mismo triángulo en las dos imágenes, solamente que en el de la izquierda está girado y en el de la derecha está como apoyado sobre uno de sus catetos, mientras que acá está apoyado sobre su hipotenusa. Pero el triángulo es el mismo. Había otra forma de resolverlo, que algunos igual lo hicieron, que es reconociendo cuáles son los posibles catetos, que eran 2 y 8 tercios, es decir, como dejando de lado la hipotenusa. Y aplicando el teorema de Pitágoras podemos calcular cuánto mediría esa hipotenusa. Entonces sacamos la raíz de la suma de las dos áreas y me da por resultado 10 tercios. Entonces, cuando yo veo que me da 10 tercios, que es el mismo valor que a mí me dieron como hipotenusa, entonces ahí puedo decir el triángulo es rectángulo. Si acá me hubiese dado otro valor que no es 10 tercios, es porque entonces no es un triángulo rectángulo. Y en general, a cualquier terna de números que verifica esta igualdad, que c cuadrado más a cuadrado, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, se llaman ternas pitagóricas. Y esto es muy importante porque ustedes lo van a utilizar porque se puede afirmar que eh, estas tres medidas conforman un triángulo rectángulo si y solo si verifican el teorema de Pitágoras. Es decir, que si no se cumple el teorema de Pitágoras, nosotros ya sabemos que el triángulo no es rectángulo. Y si se cumple el teorema de Pitágoras, entonces decimos sí, es un triángulo rectángulo. Pero es importante reconocer cuál es la hipotenusa, ¿sí? Bueno, esto era la revisión de las actividades, acá terminaban, donde algunos pudieron llegar a desarrollar todos los puntos, otros por ahí no, pero siempre resaltamos que lo importante es que ustedes puedan pensar estas actividades
y dejar plasmado en su hoja qué fue lo que llegaron a entender, porque entendemos que en esto de la virtualidad por ahí uno no siempre llega a entender todas las actividades. Cualquier duda saben igual que nos pueden mandar mail.